¿Qué tal, chicos? Pues la entrega del día de hoy, como tú ves, son razones y proporciones. Este tema juega un papel muy importante para las matemáticas que vienen, como la geometría, inclusive para la física, sobre todo en el estudio de velocidades, eh, presiones, etcétera, ¿no? Sobre todo para los exámenes que nosotros estamos preparándote, que es el examen global. Ese tema es muy evaluable, y también en el tipo de exámenes como es el Ceneval. Este, Te van a poner planteamientos de problemas donde tú vas a tener que encontrar respuestas sabiendo que son proporcionales, es decir, que cumplen unos criterios que vamos a explicar en este momento. Pero lo primero que tenemos que comenzar a estudiar es la razón. Entonces vámonos a nuestra pizarra y vamos a ver que me vea. Ok, ya. Vamos a nuestra pizarra y vamos a ver lo que es una razón. Una razón lo podemos ver con esta notación: A, dos puntos, B, que representa lo mismo en su forma de fracción, A entre B, solamente que en notación de proporción, como aquí tengo, se lee A es AB. O sea que esta parte de los dos puntos es lo que podemos nosotros decir como esta parte es A. Dos puntos significa es A. A es AB. En esta notación, como tenemos aquí en las fracciones, en la parte de arriba le vamos a llamar antecedente y la parte de abajo consecuente. En una fracción común, pues este recibe el nombre de numerador y abajo denominador. Eso es en notación de una fracción común. Pero ya cuando estamos hablando del tema de razones, pues recibe el nombre de antecedente y consecuente. O sea que aquí tenemos dos maneras de representar a una razón: en notación con dos puntitos o en su notación de una fracción. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí es de un triángulo. Hay que observar que el triángulo, el que está vertical, tiene una medida 2 y el otro una medida de una unidad. Bien, nosotros podemos comparar una con respecto a otra. Si yo tomo como antecedente el 1, yo voy a poder decir que 1 es a 2. Si estoy comparando como antecedente el 1 y como consecuente el 2. Pero también yo puedo hacer lo mismo al contrario. 2 es a 1. Lo que estamos diciendo que 1 es a 2, estamos diciendo que 2 es el doble de 1. Pero si yo le digo al revés, 2 es a 1, estoy diciendo que 1 es la mitad del 2. ¿Sí? Todas las razones se pueden presentar de esta manera: antecedente y consecuente, dependiendo de lo que yo quiera medir. En ese caso, pues estamos nosotros comparando cómo sería un lado con respecto a otro, ¿no? Ya sea en un orden o el otro. ¿Ok? Como estas dos unidades pudieran tener la misma, digamos, la misma medida, me refiero a la unidad métrica, pues la cantidad aquí sería adimensional. No pasa lo mismo como cuando estamos manejando otras cantidades como la velocidad. Ahí ya tiene, digamos, una interpretación distinta porque estamos comparando dos unidades de distinta naturaleza, pero eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces aquí yo puedo hacer la forma fraccionaria. 1 es a 2 y pongo 1, 2, un medio. Y hago la evaluación: 1 entre 2, 0.5. Entonces, en esta forma que yo estoy comparando antecedente y consecuente, tengo 0.5, que eso le vamos a llamar como una constante de proporcionalidad. Vamos a ver si me deja. Ok. Una constante de proporcionalidad. Déjatela
acomodo un poquito mejor. Ok. La constante de proporcionalidad es precisamente este número que estoy evaluando, o simplemente llamarle la razón. Pero en esta nomenclatura decimos antecedente 1, consecuente 2 y la constante de proporcionalidad 0.5. ¿Ok? Si yo hago la operación contraria, 2 entre 1, voy a tener que la constante de proporcionalidad es 2. Esto es por la naturaleza, por la forma en que yo estoy comparando estas dos unidades. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tenemos que tengo un recipiente y en ese recipiente estoy mezclando 3 cucharadas de azúcar por 1 cucharada de sal. Entonces yo puedo hacer, digamos, mi razón. Si yo tomo como antecedente la cuchara de sal, voy a poner 1. Y si pongo como consecuente el azúcar, 3. Entonces estamos diciendo que eso estamos a una razón de 1 es a 3. Es decir, que por cada cucharada de sal, yo voy a poner 3 de la otra. Y en esa proporción yo puedo poner más. Por ejemplo, si yo quiero poner 2 cucharadas de sal, significa que voy a poner 6 cucharadas de azúcar. Y así sucesivamente. No se va a perder el sentido de proporcionalidad. ¿Correcto? Lo que sí, esto va a tener una representación o una interpretación física, puesto lo que estamos haciendo aquí, pues estamos agregando sustancia, ¿no? Pero ese sería ya otro tema. Siguiente, el ejemplo 3, tenemos un automóvil recorre 100 kilómetros en 2 horas. Aquí es muy importante porque sí tiene sentido quién tomo yo como antecedente y como consecuente. Las velocidades siempre van a ser como antecedente la distancia recorrida y como consecuente la duración del trayecto. Entonces, si yo hago 100 entre 2, la constante de proporción es 50. De ahí se dice que la velocidad, de hecho es más propio decirle rapidez, es la razón de la distancia recorrida por el tiempo transcurrido. En la física nos vamos a encontrar con este tipo de definiciones, con la palabra razón. En este caso, nuestras unidades van a estar marcadas como kilómetro por hora. Es decir, que por cada 50 kilómetros que yo recorra, va a transcurrir 1 hora por cada 50 kilómetros. Aquí, fíjate que hay que hacer un hincapié. Fíjate, a veces pensamos que kilómetro por hora significa multiplicación porque manejamos la palabra por. Y ahí viene la confusión. No es una multiplicación, sino es una razón. Es decir, que la partícula por la estamos considerando como una interpretación coloquial, más no operativa aritmética. Es una división. ¿Ok? Entonces, la línea de quebrado es lo que está significando. 50 kilómetros a razón de cada hora. O por cada hora o por hora simplemente. Ok. Vamos a irnos a la siguiente para hablar acerca de lo que es una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Aquí lo tengo en la notación de proporción, que tengo A es a B como C es a D. Aquí te lo estoy poniendo de una manera escrita. Aquí está además la comita. Te lo puse en verde para mostrarte lo que significan los dos puntitos. Aquí estos dos puntitos es A. Y este par de dos puntos como. Que es la manera que estamos comparando una razón con respecto a otra razón. Fíjate que debe de ser una igualdad como te voy a mostrar en la siguiente pantalla. En notación de fracciones vamos a poner antecedente consecuente igual
a la otra razón antecedente consecuente. Pero si yo recuerdo cómo es la equivalencia de fracciones, siempre se va a cumplir, si dos fracciones son equivalentes, que el producto cruzado tiene que ser equivalente. Es decir, que cumple que A por D va a ser igual que C por B o B por C, no importa cómo multipliques. O sea, pero tiene que ser en la diagonal. Esto es lo que comúnmente se entiende como regla de 3, que posteriormente vamos a hacer ejercicios específicamente con esa intención de regla de 3, con una forma esquemática, pero nosotros vamos a estudiar la regla de 3 en su forma de notación de fracciones en proporción. Ok, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos nosotros que desarrollar una habilidad para resolver, digamos, proporciones. Por ejemplo, tengo 4 décimos igual x sobre 60. Aquí yo tengo que encontrar cuál es el valor de x que haga que eso se me mantenga en proporción. Vamos a ir a la parte anterior. Acuérdate, como te dije, que una proporción cumple el producto cruzado, y si lo cumple, se dice que son proporcionales. Si no lo cumple, no son proporcionales. Ok, entonces aquí yo tengo que encontrar el valor de la x que me haga que esto sea proporcional. ¿Qué valor va a tener x? Con un poquito de práctica, ya una vez que uno conoce cómo son las fracciones, 4 es a 10 y lo comparo con x es a 60, voy a notar que si yo multiplico al 10 por el 6, obtengo el 60 de abajo. Y de la misma manera, ese 6 por 4 me va a dar 24. X tiene que ser 24. Pero yo tengo aquí una buena regla para hacerlo. En nuestra proporción pongo x va a ser igual. Multiplico la diagonal 4 por 60 y lo divido entre el valor que está encontrado. ¿Sí? Esto es, como te dije, la regla de 3. Entonces yo puedo hacer la operación 4 por 60 o más fácil, 60 entre 10, hago primero la división, me da 6, el 6 enteros por 4, 24. Si te sientes más cómodo, hacer la operación de 4 por 60, vas a encontrar que va a ser igual 4 por 6, 24, y con el 0, 240 entre 10, 24. ¿Ok? Pues fíjate que las proporciones tienen una notación muy especial. Es decir, que el valor que yo tengo arriba le voy a llamar el nombre de extremo y esta parte de abajo medio. Eso va a tener que ser igual al otro extremo. Déjalo borrar. Medio entre el otro que le vamos a llamar extremos. ¿Cómo me voy a anclar para aprendérmelo? Bueno, esto podría verse como una ruta. Si inicio aquí, voy hacia abajo, voy arriba y regreso. Si yo hago esta ruta, así, ya me queda claro que este y este son los extremos y estos valores son los medios. Tiene una razón, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer el valor del extremo 1, lo voy a aprender así.
el valor de un extremo es igual al producto de los medios. Medio 1 multiplicado por el medio 2 dividido con el extremo restante. ¿Correcto? Si yo quiero conocer el valor de un medio como medio 1, pues va a ser igual al producto de los extremos dividido con el medio restante. Observa que es muy sencillo. Si yo quiero conocer cuánto es el extremo 2, aquí, que no sea 1, que sea 2, entonces aquí va a ser 2 y el otro tiene que ser 1. Y si aquí quiero que sea 2, el otro tendría que ser 1. ¿Correcto? Entonces, como te das cuenta, es la misma estructura. El extremo 2 es igual al producto de los medios dividido con el extremo restante. El medio 2 va a ser igual al producto de los extremos dividido con el extremo restante. Muy bien. Vamos a hacer, ahora sí que, otro ejercicio como 9. Déjate lo borro para que me quede mejor. Muy bien. 9 doceavos. 9 es a 12, como 12 es a x. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí x va a ser igual, multiplicamos estos dos, 12 por 12, muy bien, y se divide entre 9. ¿A qué va a ser igual esto? 12 por 12, 144, dividido entre 9. Si hacemos esta división, ¿qué número me va a ser? 16. Para esto tú puedes tomar tu calculadora para hacerlo. Yo lo hice mentalmente porque yo sé que 9 es un 3 por 3 y 12 entre 3 de este 9 es 4. Y lo mismo sería para el otro 3 que me sobra, 12 entre 3 a 4 y me van a quedar 4 enteros por 4 enteros, 4 por 4, 16. ¿Correcto? Pero si se te hace muy complicado, puedes tú hacer la multiplicación y haces la división. Esto que te dije no siempre queda entero, a veces queda fraccionario. Ahora sí que uno lo toma a criterio. Si ves la característica que te digo, lo puedes hacer, y si no, pues simplemente multiplicas y lo divides y se acabó. El número no necesariamente tiene que ser entero. En las fracciones que estuvimos manejando, ahí sí eran fracciones equivalentes y los miembros tenían que ser enteros, pero aquí ya no. Aquí puede ser enteros o pueden ser fraccionarios. Otra recomendación más es que si tú aplicas todo lo que conoces de fracciones como 9 doceavos, 9 doceavos se puede simplificar. Le sacas tercera y tercera. Pero no te recomiendo hacer eso, porque no estamos trabajando ahorita con ejercicios de fracciones, sino estamos trabajando con proporciones. Y aquí pues tengo información: 9 doceavos, 9 es a 12. Y yo quiero saber que como 9 es a 12, ¿cómo será 12 con respecto a x? Aquí x ya sabemos que es 16. Si yo hago producto cruzado, me va a dar exactamente lo mismo. 9 por 16 va a ser 144 por la pura definición de división. O sea, son 16 enteros, o sea, 16 por 9, 144. Muy bien, vamos a hacer otro más.
En ese caso te voy a poner 8 32avos. O dicho en notación de proporción, 8 es a 32 como 2 es a x. ¿Cuánto vale x? Hacemos lo mismo. X va a ser igual, es la posición del extremo 2. Bueno, va a ser el producto de los medios, 32 por 2, dividido entre 8. 32 por 2, 64. Entre 8 me da 8, porque 8 por 8 me da 64. Muy bien. Entonces, los ejercicios que vamos a estar manejando, déjame hago más grande para que me veas. Los ejercicios que vamos a estar manejando son de este estilo. Ahorita lo que interesa es que practiquemos la técnica de la regla de 3, como te lo mencioné, con la anotación de los extremos y los medios. Vamos a hacer ejercicios de esos, va a estar de tarea para que tú practiques esta habilidad, y va a ser muy importante, muy importante para los siguientes ejercicios. O sea, no puedes pasar por alto estos ejercicios, esta práctica, porque después vamos a hacer ejercicios de regla de 3 aplicados. Entonces, esta técnica ya va a ser bastante depurada. ¿Qué va a haber después? Bueno, después vamos a hablar sobre otras características de proporciones, como lo que es la media proporcional. La tercera proporcional, también vamos a hablar de ella, que es la misma técnica. Lo único que cambia es cuál sería la posición de las X. Recibe un nombre especial. Muy bien, entonces te dejo con esta entrega. Cualquier duda, pues me la haces llegar. Y esto es todo por el momento. Ok, bye.